Queridos amigos, buenos días. 17 de enero. La felicidad llega quedamente. El problema que teníamos los alcohólicos era este. Exigíamos que el mundo nos diera felicidad y tranquilidad del espíritu exactamente en la forma en que nos conviniera obtenerlas, por medio del alcohol, y no tuvimos éxito. Pero cuando dedicamos algún tiempo a enterarnos de algunas de las leyes espirituales, y a familiarizarnos con ellas y a ponerlas en práctica, entonces obtenemos felicidad y tranquilidad del espíritu. Parece que hay algunas reglas que tenemos que cumplir, pero la felicidad y la tranquilidad del espíritu siempre están allí a la libre disposición de cualquiera. Era el Dr. Bob y los buenos veteranos que decían, ¿no? La simplicidad del programa de AA me enseña que la felicidad no es algo que yo pueda exigir. Me llega muy quedamente mientras sirvo a otros, al ofrecer mi mano al recién llegado. Mira, a ver, nos han vendido la idea, el mismo Dr. Bob en su libro habla de leyes espirituales, ¿sí? O sea, no es que no existan leyes. Lo que pasa es que Bill Wilson era muy visionario, no quería vendernos la idea de que en el universo no habían leyes y que todo era más tranquilo, que eran pasos, tradiciones sugeridas, pasos sugeridos y conceptos sugeridos, todo sugerido, suave, que no te enojes, que no te vayas de AA tranquilo, todo es sugerido. Pero ya cuando estás algún tiempo en Alcohólicos Anónimos, al menos en mi caso desde 1992, te puedo decir con toda tranquilidad y abiertamente que para mí hay cosas que no son sugeridas, ¿sí? En la reflexión del 1 de diciembre hay una metáfora que el padrino le sugiere cuando el ahijado le pregunta, ¿los pasos son obligatorios? ¿Son sugeridos? Le dice, bueno, son sugeridos en la medida que un avión se está incendiando. Y el capitán dice, bueno, cada uno tiene su paracaídas, el avión se está incendiando. Les sugiero que se pongan el paracaídas y se lancen a salvar sus vidas. Esa es la sugerencia. Esa es la sugerencia que te dan para practicar este programa, ¿no? Más o menos así. Ahora, mira que el mismo Dr. Bob está hablando de leyes espirituales para la tranquilidad del espíritu. Es que en el universo existen leyes. Tú no te puedes botar de un 7º piso de un edificio y decir, no me va a pasar nada porque los ángeles me van a coger. A un primo mío le pasó eso, ¿no? Pero era muy chiquito. Él veía mucho las películas de Superman. Y entonces se lanzó de su casa del 5º piso. ¿Y qué habrá creído, no? Que Calimán o el hombre invisible lo iba a coger en el aire. Pero se partió en dos, murió mi primo. Entonces, si tú piensas que no te va a pasar nada lanzándote de un 7º piso en un edificio y te lanzas y crees que Dios te va a salvar, es una locura. Lo más probable es que vas a morir. En el universo existen leyes espirituales. En el universo existe una organización perfecta, ¿no? Nos han vendido la idea de que el programa es sugerido. Claro que sí. Yo creo que los 7 primeros pasos puedes pensar que es sugerido. A la larga y con el tiempo, te vas a dar cuenta que no son sugeridos. Para mí, es un deber. Lo que está escrito en la literatura de AA es un deber. Es un deber moral, psicológico, espiritual, conductual, obedecer a un principio, no solo de Alcohólicos Anónimos. Yo estudio la Biblia, yo estudio la Cábala, yo estudio el Bhagavad Gita, el libro de los hindúes, ¿eh? Entonces son principios que yo tengo que obedecer, que someterme, voluntariamente someterme. Los principios de la metafísica, ¿no? Como es adentro es afuera, la causa y efecto,
la ley de la resonancia, etc. Si tú tienes un corazón humilde y estás dispuesto a obedecer principios espirituales, te va a ir bien en la recuperación. No les va bien a aquellos que hemos sido soberbios y rebeldes. No les va bien. O sea, no nos va bien, me incluyo. Siempre vamos a tener problemas financieros, sentimentales, legales, contractuales, de dinero, de relaciones malsanas. Siempre va a haber problemas por la desobediencia. Si tú eres obediente, te va a ir bien, te lo aseguro. En el universo existen leyes. Que tengas un bendito día consciente, que tu relación con Dios sea coherente, que la gracia de Dios esté contigo. Te quiero mucho, bendito sea tu día. Soy Arsenio. Amén.